estamos en el aire. Perfecto. Bueno, hola a todos. Gracias por estar algunos nuevamente en la charla. Hay algunas personas que los veo recurrentes charla esta charla. Eso nos da mucha alegría. Si están de vuelta es porque algo bueno estamos haciendo, evidentemente. Bueno, me presento para los que no me conocen. Soy Carlos Figueroa. Virginia, mi hija, está como moderadora de acá de la plataforma. La Buenas. Charla que vamos a ver hoy día. Hola Virgi, ya nos hemos saludado anteriormente, pero bueno, por ahí no nos vemos. La charla de hoy día está centrada en un punto que aterra a los contadores y tiene que ver con las diferencias de cubicación, que es digamos, una forma de materializar un problema que hay habitualmente en las bodegas, una realidad, no es un problema, sino una realidad que se vive en las bodegas en el día a día, que se lo denomina diferencia de cubicación. O sea, nos centramos en el término diferencia de cubicación porque es el que nos trae la imagen más clara de qué es lo que pasa cuando algo que dice tener una cierta capacidad, después cuando lo movemos nos encontramos que había más o menos. Le hemos llamado la magia que desquicia a los contadores porque quien está del lado contable padece esta realidad que se vive dentro de la bodega. Cuando uno mueve un vino y nos desaparece un vino o nos aparece de repente volumen, eso desquicia a una persona que tiene cabezas contables porque 2 más 2 son 4. Está bien, a veces pueden ser 3, pero en general el contador lo que trata es de que si sacamos de un lado una cierta cantidad, tiene que llegar a otro lado esa misma cantidad. Entonces, el punto nuestro es este tema de diferencias de cubicación. ¿A qué llamamos una diferencia de cubicación? Puntualmente, el término hace referencia a que la pileta sobre la que estoy mirando, a la que estoy mirando en este momento, me dice: acá tenemos 10.000 litros y la pileta está llena. Pero en la realidad, cuando movemos ese vino, nos encontramos con que habían o más de 10.000 litros o habían menos de 10.000 litros. Eso es una diferencia de cubicación. O sea, en términos técnicos, una diferencia de cubicación es que la pileta me está diciendo que cubica una cantidad que realmente no tiene. Y eso es una cuestión normal. Quienes están trabajando en bodega saben perfectamente bien que esto es lo cotidiano. Uno compra hoy un tanque nuevo, 0 kilómetros, y nos los venden como que está cubicado a 12.300 litros, y cuando efectivamente hacemos una medición a través de caudalímetros, tomamos todo el trabajo de llenar y luego medir qué fue lo que nos cargó, nos encontramos que hay diferencias, no son exactamente ese volumen. Entonces, la charla de hoy en lo que se centra es en la diferencia, puntualmente, en la diferencia, que es lo que nos viene a trastocar nuestra realidad dentro de la bodega, es lo que nos desvía la realidad dentro de la bodega. Este es el punto central. Bien, en concreto, la diferencia nos va a reflejar un problema dentro de la bodega, que mientras la bodega sea una bodega de alta gama, va a tratar que las diferencias sean cada vez menor. O sea, si nuestros vinos que vamos a tratar van a ser cada vez de mayor calidad, siempre la bodega va a estar más preocupada porque esas diferencias no sucedan. Entonces van a tender a tratar de cubicar mejor las piletas, cubicar mejor los tanques, etc. Bien. ¿En qué momento nos pasa que tenemos diferencias? O sea, cuando estamos dentro de un proceso dentro de la bodega, sabiendo que cada vez que sucede algo, se nos mueve algún vino, se nos producen diferencias. Entonces, la pregunta es: ¿cuándo se producen diferencias? Bueno, en este caso puntual, acá hubo un accidente, así que este tipo de diferencias no vamos a tratar, vamos a tratar otro tipo de diferencias. Las diferencias no son, digamos, a raíz de un siniestro, a raíz de un accidente.
este caso de esta foto, que me imagino que la deben de conocer todos los que la vean porque fue muy viralizada entre las redes, y esto fue una desgracia que pasó en España. En Argentina he visto varios casos semejantes, que se nos rompe, qué sé yo, el contenedor de una... Que cede la tapa directamente, cede la puerta de la pileta. De la puerta de la pileta. También que se nos implosiona un tanque que no se le ha abierto arriba, empieza a sacar vino de abajo y los tanques implosionan y se quiebran y ahí tenemos pérdida de producción. Bueno, este no es el punto, porque acá tenemos claro, se nos perdió un tanque de 30.000 litros. Entonces, acá no hay diferencias. Las diferencias que vamos a ver están más bien puntualmente marcadas en cuando uno está haciendo algún tipo de movimiento. O sea, los momentos entre los que se producen diferencias están dados por ejemplo, el caso que estábamos tratando en el título, por un error en la cubicación. Suponemos que tiene 10.000 litros el tanque, pero en la práctica no tiene 10.000 litros. Entonces ahí ya tenemos una diferencia. Cada vez que movemos un vino hacia ese tanque o desde ese tanque hacia otro, ya se nos presenta una diferencia. Y empezamos con los problemas. Porque estamos haciendo un trasiego, estamos haciendo un corte, un achique. En definitiva, estamos moviendo el vino hacia otra pileta. Y en esos momentos, bueno, cuando hacemos un trasiego, ¿qué nos sucede? Y no se nos queda en las bombas, se nos queda en un filtro, si estuviéramos filtrando, se nos queda... en los tramos de manguera, inclusive. En los tramos de manguera. Cuando hablamos de bomba estamos hablando justamente de eso, en los tramos de manguera. Claro, pero adentro de la bomba y... Claro. Está bien, no importa. Estamos diciendo lo mismo, solo que lo estamos visualizando de otras maneras. Exactamente. Sí. Hacemos un traslado desde la bodega, o desde la bodega hacia otra bodega, o desde otra bodega hacia la nuestra. Acá tenemos otro trámite, ¿no? Que en el medio siempre algo se pierde. Siempre cada vez que trasvasamos algo de un lugar para otro, algo se nos va a quedar. Pero acá van otro tipo de percepciones cuando hacemos un traslado, que a lo mejor los tanques en los cuales los trasladamos no cubican a la realidad de lo que efectivamente se traslada. Siempre llegamos al punto inicial, porque hay diferencias de cubicación, porque viene a ser el motivo principal, el primer momento en el que puede haber una diferencia. Luego, en las pérdidas. Porque hacemos una filtración, lo que mencioné anteriormente. Las punteras de los filtros, hay mermas, arrancamos un llenado y justamente siempre el filtro es el punto de referencia de estas mermas que tenemos al momento de un llenado en botella. Y ni hablar si el filtro no lo podemos calibrar bien, ahí se arma un despelote lindo, porque se pierden bastantes litros de vino que pasan, salen turbios, hay que volverlos a pasar, por ahí salen ya depende del filtro que se use, pueden salir por ahí habiendo tomado algún aroma del filtro, entonces eso se tiene que descartar sí o sí, y bueno, por ahí cuando se filtran cantidades de litros que son pequeñas, en el porcentaje, o sea, es como que es mayor lo que se estaría perdiendo en relación a la cantidad de litros finales que se tiene, ¿no? Si el filtro es grande. Bien, por descubre, por borres. O sea, en definitiva, si nosotros nos vemos todos los ejemplos que hemos puesto, en definitiva son en los momentos que se mueve un vino de un lugar para otro. Porque mientras que el vino esté dentro de una pileta, y rara vez vamos a tener alguna diferencia. ¿Sí? Por ejemplo, cuando hay una merma por temperatura o un excedente por temperatura. Llega la época de invierno, se contraen los volúmenes, nos faltan 50 litros arriba de un tanque, tenemos que rellenarlo. Después llega el verano de nuevo, empiezan a expandirse los volúmenes, tenemos que extraer, tenemos un excedente. Pero esos serían los menores, porque está en función de la relación de la dilatación y contracción de los volúmenes. Entonces son mínimas, son ínfimas. Acá Sí, Virgi, decime. Perdón, donde podría existir por ahí una diferencia que sí es considerable es cuando se usa por primera vez una barrica, que es cuando se está impregnando por primera vez,
chupa bastante vino y la evaporación que tiene entre la parte de afuera, obviamente, o sea, la comunicación de la barrica entre la madera y el exterior, el vino sufre una evaporación importante cuando son barricas de primeros usos. Bien, ese es un punto que no lo hemos puesto acá en el PowerPoint. Lo tendríamos que haber agregado, porque también es otro motivo por el cual tenemos diferencias, ¿no? Uno por ahí cuando son un par de barricas no pasa nada. El tema es que cuando son lotes de barrica, de 600 barricas, ahí empieza a ser un numerito. Claro. Sí, acá lo importante es el porcentual del volumen que está contenido en esa capacidad. Puede ser una barrica, puede ser una pileta, puede ser un tanque, y la diferencia que se va a producir. Si yo tengo un tanque de 10.000 litros y se produce una diferencia de 5 litros, no lo vamos a notar, porque es lo que cabe en un pedacito de manguera nada más del trasiego. Pero si son 5 litros dentro de una barrica y en 225 litros, estamos hablando de un porcentual mucho mayor. Y acá donde vamos a apuntar cuál es, digamos, ese porcentual. Entonces, acá empezamos ahora a tratar el tema a donde empiezo a atormentar a la gente cada vez que implemento un sistema en bodega. Tenemos que documentar. La única manera es documentando. Y bueno, ¿cómo debemos documentar una diferencia de cubicación? Acá viene la gran pregunta. Esta diferencia de cubicación, si es una diferencia importante, si es una diferencia, dijimos que no íbamos a centrar en las diferencias solamente, pero como muchas veces lo que nos rige acá, la diferencia está por la cubicación, por las diferencias de cubicación que tiene una pileta, es prácticamente nuestro eje conductor de todo el problema. Pero también esas diferencias pueden surgir por mermas que se producen por el trasvase de un lugar a otro. Entonces, bueno, ¿qué hacemos con la documentación? ¿Es algo necesario o no es necesario? Es necesario porque un dueño, un empresario, un gerente de una producción, una persona que está responsable, que está siendo responsable de un proceso de producción, y más que nada, digamos, la cúpula de una bodega, como decía, el dueño, el gerente general o las personas que están mirando cómo son los resultados de una producción, están siempre preocupados por esas diferencias, porque esas diferencias se traducen en pérdidas, esas diferencias se traducen en menos margen de ganancia dentro de lo que se está produciendo. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Documentar. Y acá les muestro, pasamos a la próxima filmina, les muestro una forma de poder documentar estas diferencias. ¿Dónde está la clave en todo esto? Cosa que no sucede en la mayoría de las bodegas hasta que implementan un sistema de información a través del cual empezamos a apoyarnos en datos que vamos recuperando de la bodega. En la segunda charla que dimos hablamos de los partes de pileta. Acá volvemos nuevamente al ojo del huracán. Quien haya estado en la charla o quien haya visto los videos, los pueden ver en el canal de YouTube donde estamos subiendo todas estas charlas. Ahí nos estamos centrando en este problema. Yo decía en aquella charla, el parte de pileta es el ojo del huracán. ¿Por qué? En aquel entonces dije, porque acá es donde se nos pierden las cosas. Una de las cosas que se nos pierden es el vino. El vino que se nos pierde por mermas principalmente, y que por ahí se nos esconde ese vino por las diferencias de ubicación. Supongamos, yo tengo un tanque con 10.000 litros y está lleno ese tanque, y ahora lo paso a otro tanque que también es de 10.000 litros porque necesito pasarlo por algún motivo a otro de 10.000 litros, o que ubica más, supongamos 20.000 litros. Necesito pasar para hacer luego un corte. Cuando lo termino de pasar y hago la medición, miro los centímetros y me dice, no, acá no hay 10.000, acá hay 9.500. ¿Y qué pasó? Puede ser que el tanque original ubicaba menos de los 10.000, o sea, tenía menos volumen de los 10.000 que está ubicado, o puede ser que el destino tenga una capacidad mayor de los 20.000 litros que dicen
que tiene como ubicación. Entonces cuando vamos a medir con la regla y medimos tantos centímetros, decimos y multiplicamos por lo que mide cada centímetro, nos da como que tenemos menos. Acá se nos ha escondido vino. Si nosotros volviéramos nuevamente a trasegar todo eso a la pileta de origen, a la pileta que tenía nada más que capacidad de 10.000 litros, se nos debería llenar. Sabemos que en el medio se nos pierden cosas por la ida y la vuelta, se nos quedan en la bomba, pero debería ser mínima esa diferencia, porque si por cada vez que nosotros movemos un vino tenemos grandes pérdidas, empezamos a tener un problema de procesos dentro de la bodega, un problema de procedimiento dentro de la bodega. Entonces, volviendo nuevamente al parte de pileta, es nuestro ojo de huracán. Acá tenemos que poner todo el foco y todo el control. Entonces, un documento apropiado para poder relevar un movimiento de pileta es algo así como lo que tienen en pantalla. Tendríamos que estar informando, en primer lugar, cuál es el motivo por lo que estamos moviendo. Y ahí esa columna que dice operación. La operación puede ser por un filtrado, por un corte, por un desborre, por cualquier otro motivo que justifique, por un achique, cualquier otro motivo que justifique el movimiento de una pileta a otra. Por una cuestión de trazabilidad necesitamos saber la hora a la que se produce. Y luego vienen dos grupos que dicen desde y hasta, hacia. Desde dónde se va a sacar y hacia dónde se va a mover. Y pareciera que esta planilla tuviera una redundancia, tuviera datos redundantes, porque si yo digo que vamos a sacar desde la pileta número 1 hacia la pileta número 5, me pide altura inicial, altura final y la cantidad de litros, no haría falta colocar esta misma información en la pileta hacia, porque se supone que lo que estoy sacando es lo que está llegando. Y acá está el tema. Cuando un operario está haciendo un movimiento de piletas y mete la bomba en la pileta número 1 y mete la otra punta de la bomba en la pileta número 2, el operario tiene que decir cuál es el estado inicial de la pileta número 1. Estaba llena. Luego, cuando termine de hacer todo el trasiego, tiene que ir y medir esa pileta y confirmar que esa pileta esté vacía efectivamente, para decir que está vacía. Luego, en el destino, antes de haber encendido la bomba, tendría que haber inspeccionado si esa pileta destino estaba llena, estaba con algún volumen, tenía algo de ocupación o estaba vacía, para definir, para colocar en esta planilla que la altura inicial estaba en 0 o tenía algo de vino. Porque acá ya podemos empezar a encontrar problemas, que por ejemplo el operario le indicaron que lo mandara a la 2, pero la 2 todavía no estaba desocupada. Entonces acá el operario está empezando a detectar un error en los procedimientos y podría estar largando una alarma diciendo, no, esta pileta no está vacía, tiene algo. Casos trágicos como por ejemplo he visto en algunas bodegas, había un saldo de borra que estaba descompuesto. Entonces se pasa un vino que estaba terminado de alta gama a un lugar en donde lo echamos a perder al vino. El operario ya a través de esta información ya puede ser el primer ojo que está detectando un error, ¿no? Tendría que haber habido un chequeo previo de alguien para este caso. Me he desviado, si se dan cuenta, del objetivo de la charla, que era diferencias de ubicación, pero porque acá, como es el punto más importante en el momento que se manipula el producto, es el momento en donde uno puede perder producto, esconder producto, tener un accidente con ese producto, ¿no? Bien, y en la altura final, el operario cuando terminó de hacer el trasiego, mide cómo quedó la pileta original y cómo quedó la pileta destino final. Entonces, la pileta destino final nos dice tanta cantidad de centímetros y eso en la tabla, según los litros por centímetro que ubica, nos dice, bueno, salieron 10.000 litros, pero llegaron 9.500. O salieron 10.000 litros y nos llegaron 10.500. Y acá está la importancia de esta planilla. En la bodega, habitualmente dice, salieron 10 y llegaron 10, punto. Entonces ya decimos que la pileta 2 tiene 10.000 litros y le ponemos el numerito a mano de los centímetros, de los litros por centímetros que esa pileta teóricamente debería tener. Y acá está la parte en donde me encuentro habitualmente en los establecimientos, en donde la gente de bodega, los operarios, dicen, ya está, lo pasé a los 10.000 litros, ya está, tiene 10.000 litros, suponen que ya tiene 10.000 litros la otra pileta.
el informar bien este dato, el hacer un buen relevamiento de lo que está pasando, implica que han medido el origen, han medido el destino, entonces ahora tenemos información real de lo que tenemos en bodega. Hagamos una suposición. Acá en Argentina tenemos al INB que nos audita, que nos fiscaliza lo que tenemos en bodega. Nos hicieron un inventario, tenemos una sola pileta, que es la pileta 1, con 10.000 litros, nada más tenemos en la bodega. Nos hicieron un inventario ayer. Nuestra bodega tiene en total 10.000 litros. Nosotros mañana hacemos el movimiento de pileta. Ahora tenemos que al haber trasegado de un lugar a otro, llegamos a que en la pileta 2 nos dice que tenemos 10.500 litros. Resulta que pasado mañana vuelve el INB. Supongamos que nos tienen locos los muchachos y nos vuelven a hacer una auditoría, nos vuelven a hacer un inventario. Nuestra realidad actual, cuando venga el INB y mida esta pileta número 2, va a decir que tiene 10.500 litros. ¿Eso está bien o está mal? No está ni bien ni mal. Va a estar mal si estamos fuera de las tolerancias. Y va a estar bien en el caso de que estemos dentro de las tolerancias, porque para eso tenemos tolerancia. Entonces, nosotros asumimos que cuando hemos hecho el movimiento, se ha hecho a conciencia, la gente de planta ha hecho a conciencia el movimiento y nuestra nueva realidad es que tenemos 10.500 litros. Entonces la bodega parte a partir de ese momento de que hay 10.500 litros. ¿Es real o no es real? No sabemos si es real, porque no hemos medido con exactitud dónde están esos 500 litros, si es porque cubicaba de menos o porque cubicaba de más esta otra. Entonces, esas diferencias las vamos a obtener, o esa realidad la vamos a obtener, ¿cuándo? Y cuando, por ejemplo, tomemos nuevamente ese volumen y lo mandemos de nuevo a la pileta número 1 y vamos a encontrarnos con que esa diferencia de ubicación se compensa, o que voy a empezar a inventar. Por ejemplo, el operario, la bomba no era autocebante, la purgamos con agua, bueno, fueron a parar 500 litros de agua a la pileta 2. Entonces tuvimos un excedente porque había una diferencia, porque le metimos agua a la pileta. O porque hay una diferencia de ubicación, o pueden suceder otras cosas, no lo sé, pero por lo menos esas serían las más racionales. Al tener la información, nosotros a partir de ahora ya sabemos que tenemos 10.500 litros y es nuestra nueva realidad. Y este es el punto en donde uno siempre hace hincapié, personalmente, cada vez que implemento un sistema en bodega, hago hincapié en ese punto. Me tienen que informar cuál fue el estado final de este movimiento, para que a partir de ahí empecemos a contar con nuestra nueva realidad. Bien, ¿en qué nos afectan estas diferencias? Cuando hablamos de diferencias que se nos producen en cada vez que hay un movimiento. Lo primero que nos afecta es la transparencia. Si yo estoy a cargo de la producción y tengo al dueño de la bodega que me está mirando y empiezo a tener diferencias y no tengo cómo justificarlas, ahí empiezo a tener problemas de transparencia. O sea, para el dueño de la bodega, que yo tenga diferencias, me va a poner me va a poner abajo de la lupa para ver qué está pasando. Ese es un primer punto, ¿no? Lo que hablamos recién, en que viene el INB y nos puede llegar a hacer una inmovilización de la bodega, un problema o un acta en la bodega, una multa, porque estamos fuera de las tolerancias. Estamos fuera de las tolerancias y es un problema grave para la bodega. Empieza a tener problemas del lado legal, ¿no? Para el cálculo de los costos. Si yo tenía antes 10.000 litros y esos 10.000 litros, supongamos, valía 1 peso el litro, teníamos 10.000 pesos. Ahora que tengo 10.500, eso ya tampoco. Y ahí es donde se empiezan a volver locos los contadores. Porque ¿cómo? Está muy bien, ganamos plata, tenemos ahora 10.500 pesos. Pero cuando volvemos para atrás y en vez de tener un excedente, tenemos una merma, ¿qué tenemos ahora? 9.500 pesos. Entonces eso ya empiezan a haber cosas que no les gusta. Entonces para el cálculo de un costo también es bastante relevante. Para el tema de la trazabilidad. Porque si nosotros no estamos haciendo un seguimiento de trazabilidad y de repente empezamos a tener diferencias que no están dentro de lo estipulado, dentro de lo normal, se nos empieza a distorsionar esa trazabilidad. Bien, estos serían los aspectos más importantes. Cuando
Hay diferencias, es malo, porque nos hace perder el control. Y si la bodega va hacia vinos de mayor calidad, de mayor categoría, el perder el control no es bueno. Entonces tenemos que empezar a perseguir dónde están los puntos de diferencia. ¿Vamos a tener diferencias en la bodega? Sí, vamos a tener diferencias, eso no quepa duda. Pero eso no significa de que tengamos en todos los casos una pérdida del control de la bodega. Acá en este punto, Virgi, ¿tenías algo para aportar? Porque me acuerdo que habíamos charlado sobre este tema en algún momento. Estaba pensando en este momento lo que charlamos de qué tan importantes son las diferencias dependiendo al volumen de vino que movemos por mes, ¿no? Porque, digamos, todo se mide en porcentaje, como decías recién, pero obviamente que no va a ser lo mismo. A ver, por ejemplo, si yo muevo 5 millones de litros por mes en una bodega que suele suceder en bodegas grandes que fraccionan todo el año, es un número sumamente normal por mes. Si, por ejemplo, yo de esos 5 millones de litros, el 1% me corresponde a vino que se ha perdido en el medio por todos los movimientos que hablábamos recién, sí. Van a ser 5.000 litros, que no deja de ser un número que es un montón, son un montón de litros. Claro, pero en 5 millones, y la verdad que no es nada, es el 1%, prácticamente. Claro. El tema es que... Ahí reforzamos un poco lo que hablábamos recién con respecto a la barrica. No es lo mismo que sean 5 litros dentro de una barrica, claro, que 5 litros el porcentual es lo que nos interesa, ¿no? Claro, exacto. Pero bien, bueno, si moviéramos, no sé, 10.000 litros al mes y nos faltaran ahí esos 5.000 litros, y sí, algo estuvo muy mal hecho, entonces ahí sí, el preocuparnos en esas diferencias, o sea, cuándo preocuparse y cuándo no preocuparse por las diferencias que existan, porque siempre alguna diferencia va a existir, desde el momento cero que uno mueve esto de acá a acá, y algo en el medio se va a perder, siempre, bueno, por todo lo que has estado hablando recién, ¿no? Por todos los movimientos o por las diferencias de ubicación. Volviendo ahora al tema de un sistema de información, un sistema de información nos tiene que dar todas las herramientas suficientes como para poder llevar esta información de alguna manera y nos dé resultados. Volviendo a las charlas anteriores, un sistema de información está compuesto por 4 elementos: la documentación, el recurso humano que se capacita para que esta documentación se haga como corresponde. Veíamos recién un par de piletas modelo que podríamos tener. Luego, eso cómo lo traducimos adentro de un sistema para que un sistema nos ayude. Y acá caemos a la tercera ficha. ¿Qué método, qué sistema, ya sea manual, a través de planillas electrónicas o a través de un software especializado, qué método, qué sistema utilizamos o qué nos tendría que devolver ese sistema de información para que yo pueda llevar el control de estas diferencias? Porque uno se insensibiliza con las diferencias. Y les voy a contar casos de accidente que ha pasado y por qué un sistema de información fue tan importante en ese momento. El sistema, un buen sistema, vamos a la próxima filmina, un sistema para que nos ayude a nosotros a que si esto sucede, que esto va a suceder obviamente, siempre sucede, de qué manera nos tiene que advertir, de qué manera nos tiene que largar alguna alarma. Bueno, en primer lugar, disparando una alarma cuando estamos cargando el movimiento, ya sea en una planilla electrónica, ya sea en un software especializado, mientras que estamos cargando, que nos dispare una alarma diciéndonos: mira, se está produciendo una merma o un excedente y esto está fuera de un rango razonable. Voy a mostrarles cómo esto se ve desde un sistema efectivamente, este primer punto. Acá, claro, cuando hay una desviación como muy pronunciada, ¿no? Muy pronunciada, claro. Yo acá estoy en una pantalla donde se está cargando un movimiento de pileta. Le estamos diciendo que estamos moviendo vino de la vasija número 4, es un Bonarda Tinto 2021, y se está moviendo la pileta número 5. Según esa parte que habíamos visto, ese documento que habíamos visto como modelo, el operario tiene que decir
cuál es el estado inicial y final de la pileta de origen, en este caso para nosotros es la pileta número 4, y cuál es el estado inicial y final de la pileta destino, en este caso para nosotros es la pileta número 5. Al sacar el estado inicial y final, estamos obteniendo por cálculo o por medición la cantidad total de litros que salieron desde la pileta número 5. Acá estamos diciendo que han salido 10.000 litros, y ahora estamos diciendo al sistema que por las mediciones que encontramos en la pileta número 5, están llegando 11.000 litros. Inmediatamente el sistema nos arroja una alarma diciendo, hay un excedente de 1.000 litros. En 10.000 litros, ¿es razonable? Y no. Acá ya tenemos un estado en rojo. Nos está diciendo, ojo, si esto es real, bueno, grabemos este parte y dejémoslo ahí. Pero le estamos poniendo la lupa. A la persona que está cargando este parte, ya le está llamando la atención. A ver, puede haber que la persona en el momento que lo carga se equivocó. En vez de poner 10.000 puso sin querer 2 veces 1, 11.000, y el sistema automáticamente le arroja ya una alarma. O eran 10.100 litros y puso 11.000, errores habituales que se pueden tener en el tipeo. O simplemente cuando fueron y midieron la pileta, le habían dicho que tenía tantos centímetros al medir la regla, y estaba medio borroso la regla, y eran, en vez de ser 23 centímetros y medio, eran 24 centímetros y medio. Y ese centímetro eran los 1.000 litros de diferencia. Entonces, bueno, hay un error en la lectura, pero nos está advirtiendo, nos está diciendo, mirá, acá hay algo mal. Porque después, en los próximos movimientos que tengamos a futuro y que nos involucren esta pileta que está llena, que está con este volumen, nos va a afectar. O porque, supongamos, le tenemos que hacer una corrección, le tenemos que agregar algún elemento para corregir el vino o algo para trabajar el vino. Y la dosis nos va a ser la misma que le vamos a echar a un teórico 11.000 litros a una realidad que puede ser otro volumen. También puede suceder de que digamos la persona que estaba haciendo el trasiego leyó mal la pileta de origen, y en vez de haber salido 10.000, no metió bien la regla, cayó en algún punto en donde no llega hasta el fondo, y nos encontramos que hizo mal la lectura y estaban quedando volúmenes en la pileta de origen. Entonces en la pileta de origen vamos a terminar perdiendo volumen, porque a lo mejor la sanitizamos, la limpiamos, tiramos todo lo que tiene adentro y se nos perdieron esos 1.000 litros. Lo que les iba a contar, un caso que viví hace varios años atrás en una bodega donde estaban haciendo trasiegos, movimiento permanentemente, se encontraron que les faltaba una X cantidad de litros al final del mes, 20.000 litros, se les había perdido una pileta. ¿Y por qué sucedió esto? Cuando me habla el gerente, me dice, mira, nos ha pasado tal cosa, se me ha desaparecido. ¿Qué herramienta puede tener el sistema que nos haga visualizar dónde puede estar el problema? Entonces, bueno, les mostré un informe que arroja el sistema, en donde nos muestra todos los movimientos que están viendo acá de pileta, y nos va mostrando los excedentes y las mermas. Y nos encontramos un factor común, que bajo la acción de un cierto operario, habían siempre mermas de 800, 500, 1.000 litros. El operario tenía un error de procedimiento. Cuando empujaba el vino con agua para purgar la bomba, ponía la bomba en la canaleta, en vez de mirar que estaba saliendo ya no agua, sino que estaba saliendo vino, lo controlaba por tiempo, y en ese tiempo que él estaba controlando se le habían ido 500 una vez, 800 otra vez. Al cabo de un mes había perdido ese operario 20.000 litros, y nos daba el informe, nos marcaba prácticamente esos 20.000 litros que estaban faltando en la bodega a final de mes. Habían hecho una auditoría a principio de mes, cuando llegaron a final de mes les faltaban 20.000 litros, y la bodega no había tenido ningún traslado, ninguna entrada y salida de bodega. Bueno, y ahí estamos un poco, que estos procesos, si los documentamos bien, podemos detectar el problema muy prematuramente, antes que efectivamente tengamos un accidente grande. Bueno, perdimos 500 litros esta vuelta, pero ya la próxima vamos a corregir, no va a ser un error tan grueso. O bueno, o se nos pasó un mes, las personas que cargaban datos no advirtieron que había diferencia. Cuando llegamos a fin de mes, por lo menos podemos identificar quién fue el operario, no voy a decir la palabra, pero que tendríamos que corregir o su forma de actuar, o desplazarlo del punto, ¿no? Qué locura, por favor. Yo me pongo en el lugar del dueño de esa bodega y
Mamita, cómo le ha de haber dolido el bolsillo. Sí, eso es tremendo cuando uno ya lo ve, ¿no? Bueno, Qué dolor. a través de informes que nos permitan ver las tendencias de las mermas y los excedentes. Un informe que rápidamente, como les contaba recién, nos muestra las variaciones. Siempre vamos a tener mermas y excedentes, por diferencias de ubicación, porque se pierden en las cañerías, porque se pierden en los filtros, pero van a estar dentro de valores admisibles. Si nosotros empezamos a ver que hubo una pérdida del 1%, 0,5, 0,5, 0,5, 0,3 y de repente 10, epa, acá tenemos que poner la lupa. ¿Qué pasó acá? ¿Hay un error en la carga o hay un error en el procedimiento o un accidente? Esos informes rápidamente nos muestran una desviación de lo normal y en eso vamos a apuntar, en todas las charlas que vamos a tener a futuro, apuntar a qué herramientas. Acá viene la cuarta ficha, la ficha del análisis, en la que nos permite mirarnos en cómo fue que hemos trabajado y decir, acá tenemos una desviación importante que estamos analizando, acá tenemos que hacer una corrección, algo tenemos que corregir, o el método de relevo del dato, o el método de carga en el sistema, o ir a ver en el proceso si hay un accidente o una mala, digamos, una mala manipulación en el proceso. Entonces, volvemos ahora a ese pobre contador. Está sentado en una oficina, estamos nosotros acá en Mendoza y ese contador está en Buenos Aires. No sabe cómo es la bodega y ve que hay 10.000 litros menos. Obviamente que esa persona se va a preocupar. Va a empezar a levitar. Mientras más litros haya de diferencia, mayor es la altura que levita esa persona. Entonces, ¿qué herramientas le vamos a dar a una persona que lleva una gerencia y qué herramientas le vamos a dar a una persona que está trabajando en contacto con el vino para que puedan visualizar prematuramente estos problemas? Bueno, acá están las herramientas. Esto es en lo que nos tenemos que enfocar. Es en la forma en cómo vamos a documentar. Entonces, esa cara que veíamos en esta otra filmina, que es gracioso porque la hemos visto en varios memes en algún momento, documentación. Documentación, documentación. Es un dolor de cabeza tener que documentar. Pero después, cuando vemos los resultados, la documentación es el elemento que nos va a cambiar la vida y que nos va a permitir mirar. Y volvemos nuevamente a las charlas que tuvimos anteriormente y que yo siempre repito esto. La trazabilidad es una forma, es un velo que sacamos delante nuestro, es un sinónimo a ver, a poder ver cosas que son invisibles cuando uno está en el día a día. Pero cuando lo ve a través de una planilla, a través de una alarma que era algún sistema, ahí empezamos a tener efectivamente, digamos, esa capacidad de empezar a ver cosas que no podíamos ver sin un proceso, sin una documentación, sin un sistema que nos dé este tipo de información. Bien, y el último punto es poder identificar anomalías en los procedimientos, y que esto fue a lo que llegamos cuando analizamos toda esta información. Acá tenemos problemas que, qué sé yo, están procediendo de una manera incorrecta y tenemos pérdidas, o tenemos que ubicar la bodega porque estas diferencias nos están volviendo locos, porque ahora nos falta, mañana nos sobra y nunca sabemos qué es lo que tenemos. Las bodegas de alta gama llegan a esta conclusión. Necesitamos dejar las piletas ubicadas a la menor diferencia posible, porque así, si tenemos efectivamente problemas, que sean problemas que no nos los esté escondiendo una diferencia de ubicación, sino que nos están mostrando la realidad de lo que está pasando dentro del proceso. Acá podemos volver a lo mismo con respecto a lo que es el sistema de información, al tema del recurso humano, de si logramos identificar anomalías en los procesos y procedimientos, volver entonces a armar una buena capacitación al personal, rever cómo se están llevando a cabo esos procesos, esos procedimientos, en cualquier movimiento que se haga dentro de la bodega, y hacer otra capacitación, o sea, capacitar nuevamente al personal. Por más de que lleven 10 años trabajando en la bodega, yo creo que siempre se puede como volver a aprender o perfeccionar un poco más, ¿no? Si estamos teniendo algún problema que lo logramos distinguir gracias al sistema, ¿no?
Sí, vos sabéis, Virginia, que eso es justamente algo que vemos año tras año en las empresas, y es que todos los años hacemos siempre recapacitaciones, porque justamente, Claro, como decía la charla anterior, una bodega desordenada, desorganizada, no tiene documentación. Una bodega organizada ya tiene documentación. Una bodega muy organizada tiene documentación con procedimientos, o sea, procedimientos que me dicen cómo llenar este documento y cómo llenarlo dentro de un sistema para poder después hacer ese tipo de análisis. Y una bodega que tiene mirada hacia adelante, que tiene proyección hacia futuro, es una bodega que tiene estas tres cosas más estos procedimientos revisados periódicamente, revisados anualmente, revisados claro, cada un cierto tiempo. ¿Por qué? Porque los procedimientos se van mejorando, las formas de trabajo van cambiando y encontramos formas mejores de poder trabajar. Entonces, los procedimientos a mí me ayudan a que la próxima vendimia no tenga que salir a analizar de nuevo cómo voy a manejar un parte de pileta, cómo voy a manejar un ingreso de uva, sino voy a leer directamente el procedimiento, y si me quedó alguna duda, lo voy a charlar con el conjunto de personas que estaban involucradas en este procedimiento. Y no tengo que volver nuevamente a inventar lo que ya habíamos inventado, porque la bodega muy organizada tiene procedimientos, pero la bodega que, como decía recién, que tiene proyección a futuro, esa revisión de procedimientos implica que hace una nuevamente inteligencia y un nuevo análisis sobre estas cosas y se van descubriendo cosas nuevas. Si nosotros no tenemos procedimiento, somos organizados porque tenemos documentación, pero los procedimientos no me hace perder tiempo en tener que volver a analizar nuevamente lo que ya habíamos analizado. Y a lo mejor la persona que había hecho un análisis muy claro, muy, digamos, lúcido, se nos fue de la bodega y resulta que esa inteligencia la perdimos. Entonces, por eso que los procedimientos son un poco ese soporte físico de esa parte intelectual que tenemos. Ese bien, soporte en donde uno baja a un papel lo que se pensó, lo que se descubrió, lo que se trabajó en un momento y no se pierde en el tiempo. Y más adelante lo vamos a volver nuevamente a trabajar. Ese sería el objetivo. Fíjense que vuelvo nuevamente charla tras charla a volver a hablar de un sistema de información. Las claves están en cómo documentamos, en cómo esta gente, el recurso humano, trabaja y carga estos documentos, en qué procesos utiliza para registrarlo en un sistema, y el análisis y la retroalimentación. Bien, esto ha sido por hoy con respecto a nuestro día de diferencias de cubicación. Diferencias era un tema que nos vuelve loco en las bodegas. ¿Hay alguna duda? ¿Tienen algo que preguntarme? ¿Quieren hacerme alguna consulta? Si quieren abrir el micrófono, o me mandan algún mensaje por el texto y lo vamos respondiendo. Acá lo importante es que, bueno, tengan las inquietudes que se les cruza por la cabeza, no las expresen. No obstante, tenemos, como ya les decía, tenemos los carriles por WhatsApp, por Instagram, por correo electrónico. Cualquier consulta que quieran hacer sobre este tema de trazabilidad, ideas, dudas que tengan. sí, o algo que quisieran aportar por ahí, podrían ver de hacer esto de esta forma, o alguna experiencia de ustedes que quieran también aportar, porque la verdad que sirve para todos también. Exactamente. Bien. Bueno, estas charlas, como les decía, van quedando grabadas. Inmediatamente las terminemos el día, la editamos y la subimos a nuestro canal de YouTube. Así es que cualquier cosa que quisieran revisar nuevamente sobre esto que hemos hablado hoy día o sobre charlas anteriores, pueden hacerlo en ese canal. Así es que, bueno, los invito a que se acerquen por ese lado. Y si a alguna de las personas que ustedes conocen les gustaría haber escuchado esta charla y no tuvieron oportunidad de meterse hoy día, ahora que estamos con la CITEBI, hemos visto que hemos tenido menos cantidad de participantes que otras semanas, coméntenlo, mándenle los links y que vayan y vean.
y cualquier consulta, como les digo, bienvenido sea. Bueno, esto ha sido todo por hoy. Les agradezco infinitamente que nos escuchen, que estén acá con nosotros. Muchísimas gracias y nos veremos nuevamente la semana que viene. Bueno, gracias a todos. Chau, chau. Chau.